Los alemanes estaban tan seguros de su victoria en Bastogne, que ya se estaban burlando por la radio del ejército estadounidense. Y lo peor es que tenían razón, los norteamericanos estaban rodeados, congelados, sin comida y sin refuerzos. Pero lo que nadie esperaba, era que un solo hombre, Patton, decidiera hacer lo imposible. Y cuando los alemanes se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Imagina estar rodeado por todas partes, sin provisiones suficientes, con el frío penetrante del invierno de las Ardenas calando hasta los huesos, y escuchando las risas burlonas del enemigo que te rodea. Así se sentían los defensores de Bastogne en diciembre de 1944. Pero lo que los alemanes no sabían era que un hombre estaba a punto de hacer lo imposible, George S. Patton. Suscríbete al canal si quieres conocer las historias más épicas de valentía y determinación de la Segunda Guerra Mundial. Era el 16 de diciembre de 1944 cuando Hitler lanzó su última gran ofensiva en el frente occidental. La Operación Bagdad am Rhein, conocida por los aliados como la Batalla de las Ardenas, pilló desprevenidos a miles de soldados estadounidenses. Los alemanes habían concentrado más de 200.000 hombres, cientos de tanques y toda su furia desesperada en un último intento por cambiar el rumbo de la guerra. Su objetivo era atravesar las líneas aliadas, capturar el vital puerto de Amberes y dividir a las fuerzas británicas de las estadounidenses. En medio de este caos, había un lugar que se convirtió en símbolo de resistencia, Bastogne. Esta pequeña ciudad belga no era particularmente importante por sí misma, pero su ubicación estratégica la convertía en un cruce de carreteras vital. Quien controlara Bastogne controlaría el flujo de tropas y suministros en la región. Los alemanes lo sabían y los aliados también. La 101ª División Aerotransportada, junto con otras unidades estadounidenses, quedó rodeada en Bastogne. Más de 18.000 soldados atrapados como en una isla en medio de un océano de fuerzas enemigas. El frío era brutal, con temperaturas que descendían muy por debajo de cero. Muchos soldados no tenían el equipo de invierno adecuado. Las provisiones escaseaban. La munición se agotaba. Y el cielo estaba cubierto de nubes tan espesas que impedían cualquier apoyo aéreo. Los alemanes sabían que tenían a los estadounidenses donde querían. El 22 de diciembre, enviaron un ultimátum al general Anthony M. Seulife, comandante de las fuerzas estadounidenses en Bastogne. El mensaje era claro: rendirse o morir. Los alemanes prometían un tratamiento honorable si se rendían, pero advertían que si no lo hacían, la aniquilación total sería inevitable. La respuesta de M. Seulife se convertiría en una de las más famosas de la guerra: nuts. Nueces, o más coloquialmente al diablo. Esa simple palabra contenía todo el espíritu de desafío estadounidense. Los alemanes no entendieron la expresión al principio, pero el mensaje era inconfundible: Bastogne no se rendiría. Los defensores resistían, pero cada día que pasaba empeoraba su situación. Las bajas aumentaban. Los heridos se acumulaban en improvisados hospitales de campaña sin suficientes suministros médicos. Los soldados compartían las últimas raciones. Algunos recurrían a los suministros capturados a los alemanes. La moral, aunque alta gracias al liderazgo de M. Seulife, estaba siendo puesta a prueba de manera extrema. Mientras tanto, a más de 100 kilómetros al sur, el general George S. Patton recibía órdenes que parecían imposibles de cumplir. Eisenhower necesitaba que Patton detuviera su avance hacia el este, girara su tercer ejército 90 grados hacia el norte y marchara para romper el cerco de Bastogne. Y lo necesitaba rápido. Muy rápido. Lo que Eisenhower pedía era algo que ningún ejército en la historia había logrado hacer a esa escala y velocidad. Girar un ejército entero de más de 250.000 hombres, con miles de vehículos, tanques, piezas de artillería y toda la logística que eso implica, en medio del invierno, por carreteras heladas, y hacerlo en cuestión de días. La mayoría de los generales hubieran dicho que era imposible. Pero Patton no era como la mayoría de los generales. ¿Alguna vez has sentido que todos te dicen que algo es imposible, pero en tu interior sabes que tienes que intentarlo de todas formas? Eso era exactamente lo que Patton enfrentaba. En los próximos minutos descubrirás cómo un hombre transformó lo imposible en realidad. Patton había anticipado esta posibilidad. Mientras otros generales fueron tomados por sorpresa por la ofensiva alemana, Patton había estado estudiando los movimientos enemigos y había preparado planes de contingencia.
Cuando Eisenhower le preguntó cuánto tiempo necesitaría para comenzar el movimiento, Patton respondió, 48 horas. Los presentes en la reunión quedaron atónitos. Algunos incluso pensaron que Patton estaba alardeando o siendo irresponsable. Pero Patton no bromeaba. Ya había ordenado en secreto a su Estado Mayor que preparara 3 planes diferentes para girar el ejército hacia el norte. Sabía exactamente qué divisiones mover, qué rutas tomar y cómo coordinar toda la operación. Su legendaria atención al detalle y su comprensión instintiva de la guerra móvil estaban a punto de ser puestas a prueba de la manera más dramática posible. El 22 de diciembre, mientras M.C. Aulife rechazaba el ultimátum alemán en Bastogne, las columnas del tercer ejército de Patton ya estaban en movimiento. Miles de vehículos avanzaban por carreteras cubiertas de nieve y hielo. Los conductores manejaban con las luces apagadas para evitar los ataques aéreos alemanes. Los accidentes eran constantes. Los vehículos resbalaban fuera de las carreteras. Algunos tanques se atascaban en la nieve. Pero la columna seguía avanzando. Patton estaba en todas partes a la vez. Conducía personalmente por las líneas, animando a sus tropas, maldiciendo cuando veía retrasos, empujando a todos al límite. Dormía pocas horas. Su legendario temperamento explosivo se hacía evidente cuando algo no funcionaba como debía. Pero también mostraba una preocupación genuina por sus hombres. Sabía que les estaba pidiendo un esfuerzo sobrehumano. Los alemanes, mientras tanto, celebraban lo que consideraban su victoria inminente en Bastogne. Las burlas hacia los defensores atrapados eran constantes. Algunos soldados alemanes gritaban en inglés a través de las líneas, prometiendo que pronto los cowboys estadounidenses estarían en campos de prisioneros. La propaganda alemana ya estaba preparando comunicados sobre la gran victoria en las Ardenas. Pero algo estaba cambiando. Los observadores alemanes comenzaron a reportar movimientos masivos de tropas estadounidenses hacia el norte. Al principio, los comandantes alemanes no podían creerlo. ¿Cómo era posible que un ejército entero se moviera tan rápido en esas condiciones? Algunos pensaban que debían ser informes exagerados. Otros creían que los estadounidenses estaban enviando refuerzos menores, nada que pudiera cambiar la situación en Bastogne. El clima seguía siendo el peor enemigo de todos. Las nubes espesas impedían que los aviones aliados pudieran volar. Los defensores de Bastogne miraban al cielo gris con desesperación. Sin apoyo aéreo, sin suministros lanzados desde el aire, sin la posibilidad de evacuar a los heridos más graves, el tiempo se estaba agotando. Dentro de Bastogne, la situación era cada vez más crítica. Los médicos operaban con suministros que se acababan. La falta de plasma sanguíneo significaba que muchos heridos que podrían haberse salvado morían desangrados. Las vendas se reutilizaban después de hervirlas. La morfina era tan escasa que solo se daba a los casos más extremos. Y aún así, los soldados seguían luchando. Los ataques alemanes se intensificaban. Tanques enemigos intentaban abrirse paso por las líneas defensivas. Los soldados estadounidenses, muchos de ellos paracaidistas entrenados para combate ligero, enfrentaban a blindados pesados con armas antitanque portátiles. La determinación era su mayor arma. Cada edificio, cada esquina, cada metro de terreno se defendía con una ferocidad nacida de la desesperación y el orgullo. ¿Te has preguntado alguna vez qué mantiene a alguien luchando cuando todo parece perdido? Pronto vas a entender la respuesta cuando conozcas lo que sucedió el 23 de diciembre. Ese día, algo extraordinario ocurrió. El clima cambió. Las nubes se disiparon y el sol brilló sobre el campo de batalla por primera vez en días. Para los defensores de Bastogne, fue como si los cielos se hubieran abierto literalmente. Los aviones aliados aparecieron por cientos. C-47 lanzaron suministros en paracaídas sobre la ciudad sitiada. Munición, comida, suministros médicos, todo lo que los defensores necesitaban desesperadamente comenzó a llover del cielo. Pero eso no fue todo. Los cazabombarderos P-47 Thunderbolt y otros aviones de ataque comenzaron a martillear las posiciones alemanas alrededor de Bastogne. Las columnas alemanas que avanzaban hacia la ciudad fueron atacadas sin piedad desde el aire. Los tanques alemanes, que habían sido tan amenazantes, ahora se convertían en objetivos fáciles para los pilotos aliados. El equilibrio de poder estaba cambiando. Los alemanes intentaron un último asalto masivo el 25 de diciembre,
En Navidad, lanzaron sus mejores unidades blindadas en un intento desesperado de romper las defensas antes de que llegara el alivio que sabían se acercaba. Los combates fueron feroces. En algunos puntos, las líneas defensivas estuvieron a punto de romperse, pero los estadounidenses resistieron. Mientras esto ocurría, Patton y su tercer ejército luchaban contra el tiempo y el enemigo. La cuarta división blindada, liderada por las unidades del general Hugh Gaffey, era la punta de lanza del avance. Cada kilómetro hacia Bastogne tenía que ser conquistado contra una resistencia alemana feroz. Los alemanes sabían lo que estaba en juego y luchaban con la desesperación de quien ve su última oportunidad escapándose. Los tanques Sherman avanzaban por caminos estrechos flanqueados por bosques donde se ocultaban cañones antitanque alemanes. Las pérdidas eran altas. Cada aldea, cada cruce de caminos se convertía en un campo de batalla. Pero Patton no aceptaba retrasos. Sus órdenes eran claras: avanzar sin importar el coste. Bastogne tenía que ser liberada. El 26 de diciembre de 1944, el teniente coronel Craten Abrams, al mando de un grupo de combate de la cuarta división blindada, lideró el asalto final hacia Bastogne. Sus tanques avanzaron a través de las líneas alemanas en una operación audaz y desesperada. Los alemanes contraatacaron ferozmente, pero nada podía detener ya el impulso de las fuerzas de Patton. A las 16:45 horas del 26 de diciembre, los primeros tanques del tercer ejército de Patton entraron en Bastogne. El cerco estaba roto. Los soldados que habían resistido durante días en condiciones infernales vieron llegar a sus liberadores y muchos lloraron abiertamente de alivio y emoción. Los alemanes, que habían burlado y prometido la aniquilación de los defensores, ahora retrocedían en desorden. La burla se había convertido en derrota. La conexión se estableció cuando elementos de la 101ª Aerotransportada y la 4ª División Blindada se encontraron en las afueras de la ciudad. Los hombres que habían resistido el asedio y los que habían luchado por romperlo se abrazaban, compartían cigarrillos y contaban sus historias. Había algo profundamente conmovedor en ese momento. No era solo una victoria táctica, era la prueba de que la determinación humana podía superar cualquier adversidad. Patton llegó a Bastogne poco después. Cuando se encontró con M. Saulife, el intercambio fue típico de ambos hombres. Patton, conocido por su lenguaje colorido y su ego considerable, felicitó a M. Saulife por la resistencia. M. Saulife, con su característica modestia, simplemente respondió que sus hombres habían hecho lo que debían hacer. No había necesidad de grandes discursos. Los hechos hablaban por sí mismos. Pero la batalla no había terminado. Romper el cerco era solo el primer paso. Los alemanes todavía tenían fuerzas considerables en la zona y no iban a renunciar a su ofensiva sin luchar. Durante las siguientes semanas, los combates en las Ardenas continuarían siendo brutales. Patton tendría que ampliar el corredor hacia Bastogne, expulsar a los alemanes de las posiciones que aún ocupaban y finalmente restaurar las líneas defensivas aliadas. Los alemanes intentaron repetidamente cortar el corredor que Patton había abierto. Lanzaron contraataques desde el norte y el sur, tratando de volver a aislar Bastogne. Pero ahora la situación era diferente. Los suministros fluían constantemente hacia la ciudad. Los refuerzos llegaban cada día. Y la superioridad aérea aliada castigaba sin piedad cualquier movimiento alemán durante el día. La moral alemana comenzó a desmoronarse. Los soldados que habían iniciado la ofensiva con esperanzas de cambiar el rumbo de la guerra ahora veían cómo sus unidades eran diezmadas. Los tanques se quedaban sin combustible porque las líneas de suministro alemanas estaban siendo destrozadas constantemente por los ataques aéreos. Las divisiones que habían sido consideradas de élite quedaban reducidas a sombras de lo que fueron. ¿Sabes qué es lo que realmente marca la diferencia entre la victoria y la derrota en los momentos más oscuros? En los próximos minutos vas a descubrir cómo el liderazgo de hombres como Patton y M. Saulife transformó una situación desesperada en uno de los triunfos más memorables de la guerra. El genio de Patton no estaba solo en su capacidad para mover ejércitos rápidamente. Estaba en su comprensión de la psicología de la guerra. Sabía que los soldados luchan mejor cuando creen en su líder y cuando sienten que lo imposible puede lograrse. Patton cultivaba una imagen deliberada, el general duro, implacable, que nunca aceptaba un no por respuesta. Usaba uniformes impecables incluso en el frente,
llevaba pistolas con cachas de marfil y maldecía como un sargento. Pero detrás de esa fachada había un estudiante serio de la historia militar. Patton había estudiado las campañas de Aníbal, Julio César, Napoleón y Frederick el Grande. Entendía los principios de la guerra móvil mejor que casi cualquier otro comandante de su época. Su agresividad no era imprudencia, era una estrategia calculada basada en siglos de experiencia militar destilada en su mente brillante. Aulife, por otro lado, representaba un tipo diferente de liderazgo. Tranquilo, práctico, sin pretensiones. No necesitaba grandes gestos dramáticos. Su respuesta de una sola palabra al ultimátum alemán no fue planeada para la posteridad, fue simplemente la expresión natural de un hombre que no consideraba la rendición como una opción. Sus soldados lo seguían porque era uno de ellos, porque compartía sus peligros y porque nunca les pedía hacer nada que él no estuviera dispuesto a hacer. La combinación de estos dos estilos de liderazgo fue lo que hizo posible la victoria. Patton proporcionó el impulso dinámico externo, la fuerza irresistible que rompió las líneas alemanas. Aulife proporcionó la resistencia inmóvil interna, el yunque contra el cual se estrellaron los ataques enemigos. Juntos, representaban lo mejor del liderazgo militar estadounidense. Los soldados que lucharon en Bastogne y en el avance para liberarla venían de todos los rincones de Estados Unidos. Granjeros de Iowa, trabajadores de fábricas de Detroit, pescadores de Nueva Inglaterra, vaqueros de Texas. Muchos de ellos habían sido civiles apenas 2 años antes. Ahora estaban luchando en condiciones que habrían roto a ejércitos profesionales. Y no solo luchaban, estaban ganando. La historia de Bastogne se convirtió rápidamente en leyenda. Los periodistas que llegaron después de la liberación escribieron artículos que capturaron la imaginación del público. Las fotografías de los defensores demacrados pero victoriosos circularon por todo el mundo. La palabra Nats se convirtió en un símbolo de desafío estadounidense. Patton, ya famoso antes de esto, se convirtió en una figura todavía más grande que la vida. Pero para los hombres que estuvieron allí, la realidad era más compleja que las historias de los periódicos. Habían visto a sus amigos morir. Habían sufrido frío, hambre y miedo. Habían hecho cosas que nunca olvidarían y visto cosas que los perseguirían en pesadillas. La victoria tenía un precio que no aparecía en los titulares. Los hospitales de campaña detrás de las líneas estaban abarrotados de heridos. Los cirujanos trabajaban turnos de 24 horas, operando bajo condiciones primitivas. Las enfermeras, muchas de ellas tan jóvenes como los soldados que trataban, hacían milagros con recursos limitados. El heroísmo no se limitaba al campo de batalla, estaba en cada tienda médica, en cada camión de suministros, en cada radiooperador que mantenía las comunicaciones funcionando. La logística de mantener un ejército en movimiento en pleno invierno era asombrosa. Los camiones transportaban millones de litros de combustible, toneladas de munición, comida para decenas de miles de hombres. Los ingenieros reparaban puentes destruidos, despejaban carreteras bloqueadas por la nieve, mantenían las líneas de suministro abiertas bajo fuego enemigo. Sin estos héroes anónimos, todo el esfuerzo militar se habría derrumbado. Los alemanes, mientras tanto, enfrentaban una crisis de proporciones catastróficas. La operación Bach am Rhein había sido su última apuesta. Hitler había comprometido sus últimas reservas estratégicas, había gastado combustible que no podía reemplazar y había sacrificado divisiones enteras que no podía reconstituir. El fracaso en Bastogne no era solo una derrota táctica, era el principio del fin para la Wehrmacht en el frente occidental. Los comandantes alemanes sabían que la guerra estaba perdida. Algunos, como el mariscal de campo von Rundstedt, lo habían sabido durante meses. Pero Hitler no aceptaba la realidad. Seguía ordenando ofensivas imposibles, exigiendo que sus generales no retrocedieran ni un paso, prometiendo armas milagrosas que cambiarían el rumbo de la guerra. Mientras tanto, sus ejércitos se desangraban. Para los soldados alemanes ordinarios, la situación era desesperada. Muchos eran veteranos que habían luchado desde Polonia en 1939 o desde Barbarroja en 1941. Habían visto a sus unidades destruidas y reconstruidas una y otra vez. Habían perdido amigos, habían sufrido heridas, habían visto cosas que ningún ser humano debería ver. Ahora luchaban sin esperanza, sabiendo que cada día que la guerra continuaba significaba más destrucción para su patria.
Había también jóvenes reclutas, algunos de apenas 16 o 17 años, lanzados al combate con entrenamiento mínimo. Estos chicos, que deberían haber estado en escuelas, ahora manejaban ametralladoras y lanzagranadas. Muchos morían en sus primeras horas de combate. Era una tragedia multiplicada por miles, una generación sacrificada en el altar de la megalomanía de un dictador. Dentro de un momento vas a entender cómo la batalla de Bastogne cambió no solo el curso de la guerra, sino también la forma en que Estados Unidos se veía a sí mismo. A medida que enero de 1945 avanzaba, las fuerzas aliadas comenzaron a empujar a los alemanes de vuelta hacia el este. Cada kilómetro ganado revelaba más evidencias del coste de la batalla. Aldeas belgas y luxemburguesas habían sido arrasadas. Los campos estaban sembrados de equipos destruidos, tanto alemanes como aliados. Y había tumbas improvisadas por todas partes, marcadas con cascos o simples cruces de madera. Los civiles belgas que habían soportado la ocupación alemana durante años recibieron a los libertadores con lágrimas de alegría. Habían sufrido hambre, represalias y el terror de estar en medio de una zona de combate. Ahora veían a los alemanes retroceder y sabían que su libertad estaba cerca. Compartían lo poco que tenían con los soldados aliados, ofrecían refugio a los heridos, guiaban a las tropas por caminos que solo los locales conocían. La prensa mundial seguía la batalla con interés intenso. Los reporteros escribían sobre el milagro de Bastogne, sobre cómo Patton había hecho lo imposible, sobre la resistencia heroica de los defensores. Las historias personales comenzaron a emerger: el médico que había operado durante días sin dormir, el sargento que había mantenido a su pelotón unido bajo fuego constante, el conductor de ambulancia que había hecho docenas de viajes bajo el bombardeo para evacuar heridos. Stalin, en el frente oriental, observaba con interés estos desarrollos. Las relaciones entre los aliados occidentales y la Unión Soviética ya mostraban tensiones que pronto se convertirían en la Guerra Fría. Pero por ahora, todos estaban enfocados en derrotar a Alemania. Stalin incluso lanzó una ofensiva anticipada en el este para aliviar la presión sobre los aliados occidentales, aunque sus motivos eran tanto estratégicos como altruistas. Para Eisenhower, como comandante supremo aliado, Bastogne había sido una prueba de fuego. Sus decisiones en los primeros días de la ofensiva alemana habían sido cruciales. Había mantenido la calma cuando otros entraban en pánico. Había visto la oportunidad en la crisis. Los alemanes habían salido de sus fortificadas defensas y ahora podían ser destruidos en campo abierto. Su confianza en Patton había sido vindicada espectacularmente. Churchill, el primer ministro británico, envió felicitaciones efusivas. Siempre había apreciado el valor del audaz liderazgo militar. Veía en Patton algo del espíritu de los grandes comandantes británicos del pasado. Aunque las fuerzas británicas no habían jugado el papel principal en Bastogne, la victoria fortalecía toda la posición aliada y acercaba el fin de la guerra. Roosevelt, el presidente estadounidense, ya gravemente enfermo, recibió las noticias con alivio. La ofensiva alemana había causado gran preocupación en Washington. Las bajas estadounidenses en las Ardenas serían las más altas de cualquier batalla en el frente occidental. Pero la victoria demostraba la resistencia y capacidad del ejército estadounidense. Era un mensaje importante tanto para los aliados como para los enemigos. En Alemania, la propaganda nazi intentaba desesperadamente presentar la batalla como algo menos que la derrota catastrófica que había sido. Hablaban de realineamientos estratégicos y retiradas planificadas. Pero el pueblo alemán, ya exhausto por años de guerra, sabía la verdad. Las ciudades alemanas estaban siendo bombardeadas día y noche. Los refugiados del este huían ante el avance soviético. El fin se acercaba inexorablemente. ¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para transformar una derrota casi segura en una victoria histórica? Ya estamos a punto de descubrir los elementos clave que hicieron posible este triunfo. El factor tiempo había sido absolutamente crítico. Si Patton hubiera tardado una semana más en llegar, Bastogne habría caído. Los defensores estaban al límite de sus fuerzas. Cada hora contaba. La capacidad de Patton para mover su ejército en solo 48 horas fue un logro logístico sin precedentes que requería no solo planificación brillante sino también la ejecución perfecta de miles de soldados, oficiales y personal de apoyo. La moral fue otro factor decisivo. Los alemanes comenzaron la ofensiva con alta moral, creyendo que podrían cambiar el curso de la guerra.
Pero cuando vieron que Bastogne no caía, cuando experimentaron el poder del contraataque de Patton, cuando los cielos se llenaron de aviones aliados, su moral se desplomó. Los soldados alemanes capturados hablaban de la futilidad de continuar luchando, de la falta de suministros, del cansancio extremo. Por el contrario, la moral aliada, aunque probada severamente, nunca se rompió. Los defensores de Bastogne sabían que el alivio vendría. Confiaban en sus comandantes. Creían en su causa. Y esa fe fue recompensada. Para los soldados del tercer ejército de Patton, cada kilómetro que avanzaban hacia Bastogne aumentaba su determinación. Sabían que sus camaradas dependían de ellos y no los defraudarían. La superioridad material aliada también jugó un papel crucial. Una vez que el clima mejoró y los aviones pudieron volar, la batalla estaba efectivamente decidida. Los aliados podían reemplazar sus pérdidas, los alemanes no. Cada tanque destruido, cada avión derribado, cada soldado caído era un recurso que Alemania no podía recuperar. Los aliados, respaldados por la enorme capacidad industrial de Estados Unidos, podían absorber pérdidas que para Alemania eran catastróficas. La flexibilidad táctica fue otra ventaja aliada. Cuando los alemanes atacaban, los aliados se adaptaban. Cuando surgían oportunidades, las aprovechaban. Patton era el maestro de la improvisación calculada. Podía cambiar planes sobre la marcha, reorientar divisiones enteras, explotar debilidades enemigas antes de que pudieran ser reforzadas. Los comandantes alemanes, atados a planes rígidos y sujetos a la interferencia constante de Hitler, no podían competir con esa flexibilidad. El liderazgo en todos los niveles marcó la diferencia. Desde Eisenhower en la cima hasta los sargentos en las trincheras, los líderes aliados demostraron competencia, valor y dedicación. No todos fueron perfectos, hubo errores y fracasos. Pero en general, el sistema de liderazgo aliado funcionó notablemente bien bajo una presión extrema. Los alemanes, por contraste, sufrían de un sistema de mando disfuncional. Hitler interfería constantemente en decisiones tácticas que debería haber dejado a sus generales. Los comandantes de campo no podían retroceder sin permiso expreso de Hitler, incluso cuando quedarse significaba la destrucción de sus unidades. Las rivalidades entre diferentes ramas de las Fuerzas Armadas alemanas y entre líderes nazis impedían la coordinación efectiva. La inteligencia también favoreció a los aliados. Los descifradores de códigos aliados podían leer muchas comunicaciones alemanas. Los reconocimientos aéreos proporcionaban información constante sobre movimientos enemigos. Los prisioneros capturados hablaban, voluntariamente o no, proporcionando detalles valiosos. Los alemanes, por su parte, habían perdido la mayor parte de su capacidad de inteligencia efectiva a esas alturas de la guerra. El apoyo de la población civil fue otro factor a menudo olvidado. Los belgas proporcionaron información sobre posiciones alemanas, refugio para soldados aislados, asistencia médica para heridos. Los franceses hacían lo mismo en áreas liberadas. Los alemanes, como ocupantes odiados, no podían contar con nada similar. Cada civil era un potencial enemigo, cada aldea un lugar donde la resistencia podría estar operando. En los próximos minutos vas a ver cómo las lecciones de Bastogne resonaron mucho más allá de esa pequeña ciudad belga. La victoria en Bastogne tuvo consecuencias estratégicas inmediatas. Los alemanes habían perdido aproximadamente 100.000 hombres entre muertos, heridos y capturados. Habían perdido 800 tanques y cientos de aviones. Más importante aún, habían perdido su última oportunidad de estabilizar el frente occidental. A partir de ese momento, sería solo una cuestión de tiempo antes de que Alemania fuera invadida y derrotada. Las pérdidas aliadas también fueron significativas, cerca de 75.000 bajas estadounidenses, más las británicas y de otras nacionalidades. Pero esas pérdidas podían ser reemplazadas. Se enviaban refuerzos constantemente desde Estados Unidos. Nuevos equipos salían de las fábricas estadounidenses cada día. La máquina de guerra aliada, aunque herida, seguía siendo formidable y crecía más fuerte cada semana. Para Patton personalmente, Bastogne consolidó su reputación como uno de los grandes comandantes de la guerra. Ya era famoso por sus éxitos en Sicilia y Francia. Pero lo que hizo en diciembre de 1944 fue considerado por muchos historiadores militares como su mayor logro.
Había demostrado que la guerra móvil moderna podía ejecutarse con velocidad y precisión incluso en las condiciones más adversas. Sin embargo, Patton, siendo Patton, no estaba satisfecho. Quería perseguir a los alemanes en retirada, cruzar el Rin, penetrar profundamente en Alemania. Su agresividad natural no conocía límites. Eisenhower tuvo que moderarlo, asegurándose de que el avance fuera coordinado con otras fuerzas aliadas. La tensión entre la cautela de Eisenhower y la audacia de Patton sería una constante hasta el fin de la guerra. McAuliffe, por su parte, recibió merecidos honores. Fue ascendido y condecorado. Pero él siempre insistió en que el crédito pertenecía a los hombres que habían luchado bajo su mando. Visitaba hospitales donde yacían heridos de Bastogne, asistía a funerales, escribía cartas a las familias de los caídos. Para él, el deber hacia sus soldados no terminaba cuando terminaba la batalla. La 101ª aerotransportada emergió de Bastogne con una reputación casi mítica. Ya habían ganado gloria en Normandía. Ahora eran vistos como la élite de la élite. Esa reputación los acompañaría no solo por el resto de la Segunda Guerra Mundial, sino a través de décadas posteriores. Hasta hoy, los veteranos de las Screaming Eagles llevan con orgullo el distintivo de haber estado en Bastogne. Para la 4ª División Blindada, la unidad que rompió el cerco, la batalla fue igualmente significativa. Habían demostrado que las fuerzas blindadas estadounidenses podían luchar y ganar contra las mejores unidades alemanas. Los tanques Sherman, a menudo criticados como inferiores a los tanques alemanes, habían prevalecido gracias a números superiores, mejor apoyo logístico y tripulaciones valientes. Las lecciones tácticas de Bastogne se estudiaron intensamente. La importancia de la defensa en 360 grados cuando se está rodeado. El valor del apoyo aéreo cercano. La necesidad de mantener abiertos corredores de suministro. La efectividad de las defensas urbanas bien preparadas. Todas estas lecciones se incorporaron en la doctrina militar de posguerra no solo de Estados Unidos sino de muchos otros países. La batalla también reveló la importancia crucial de la logística. Los ejércitos modernos consumen cantidades asombrosas de suministros. Un tanque puede usar cientos de litros de combustible en un solo día de operaciones. Un soldado necesita comida, agua, munición, equipo médico. Multiplicado por decenas de miles de soldados, las cifras se vuelven astronómicas. La capacidad de Estados Unidos para mantener sus ejércitos abastecidos, incluso en las condiciones más difíciles, fue una de las claves de la victoria aliada en la guerra. Para los historiadores militares, Bastogne representa un caso de estudio perfecto. Combina casi todos los elementos de la guerra moderna: maniobra estratégica, defensa táctica, apoyo aéreo, logística, liderazgo, moral, inteligencia. Se enseña en academias militares de todo el mundo. Los cadetes estudian las decisiones de Patton, analizan las tácticas defensivas de McAuliffe, examinan los errores alemanes. ¿Te has dado cuenta de cómo los momentos de mayor adversidad revelan el verdadero carácter de las personas y las naciones? En unos instantes verás cómo Bastogne se convirtió en un símbolo duradero. En la memoria colectiva estadounidense, Bastogne ocupa un lugar especial. Representa el ideal de estadounidenses ordinarios haciendo cosas extraordinarias cuando se enfrentan a la adversidad. Los soldados que lucharon allí no eran superhombres, eran granjeros, trabajadores, estudiantes que se habían puesto un uniforme porque su país los necesitaba. Y cuando llegó el momento, no fallaron.